Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre las estatinas, que son un grupo de fármacos usados para disminuir el colesterol y los triglicéridos. Mi grupo está conformado por Alison Piedradita, Andrés Corredor y quien les habla, Angie Chamorro. Entonces, el descubrimiento de la HMG-CoA o 3-hidroxi-3-metil-guataryl-CoA, que es un inhibidor reductasa llamado estatina, fue un gran avance en la prevención de hipercolesterolemia y enfermedades relacionadas. La hipercolesterolemia o niveles elevados de colesterol en la sangre es considerado uno de los principales factores de riesgo para la aterosclerosis, que a menudo se dirige a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y vasculares periféricas. La estatina inhibe la síntesis de colesterol en el cuerpo y conduce a la reducción de los niveles de colesterol en la sangre. Se cree que pueden reducir el riesgo de adquirir aterosclerosis y otras enfermedades causadas por el mismo. Vamos a hablar un poco de historia. Entonces, todo esto empieza en 1848, cuando un patólogo alemán llamado Rudolf Virchow descubrió que el colesterol se encontraba en las paredes de las arterias de personas que habían muerto a causa de enfermedades vasculares oclusivas por infarto agudo de miocardio. Se encontró que el colesterol era el responsable del engrosamiento de las paredes arteriales, disminuyendo así el radio de arterias, conduciendo a la hipertensión y aumentando el riesgo de enfermedades vasculares oclusivas. En 1950, el estudio del corazón por Framing, dirigido por Dauber, reveló la correlación entre los altos niveles de colesterol en la sangre y las enfermedades coronarias del corazón. Con el seguimiento de aquel estudio, los investigadores exploraron una nueva manera de bajar los niveles de colesterol en la sangre sin modificar la dieta y el estilo de vida de las personas que padecían elevados niveles de colesterol en la sangre. El objetivo primario era inhibir la biosíntesis de colesterol en el cuerpo. Por ello, la HMG-CoA reductasa, o abreviada HMGR, se convirtió en un objetivo natural y se encontró que la tasa de limitación de la enzima de HMGR en la ruta biosintética del colesterol. En la década de los 1970, el microbiólogo japonés Akira Endo descubrió por primera vez productos naturales con un potente efecto inhibitorio sobre la HMGR en un caldo de fermentación de Penicillium citrinum durante su búsqueda de agentes microbianos. El primer producto fue nombrado compactina. Hoy en día lo conocemos como mevastatina. Pero esto dio que en pruebas con animales mostró un buen efecto inhibitorio, así como en pruebas clínicas. Pero en un estudio de toxicidad a largo plazo en perros, se obtuvo que altas dosis causaban efectos tóxicos, por lo tanto sería demasiado tóxico para los seres humanos. En 1978, Alfred Albers y sus colegas de Merck Research Laboratories descubrieron un nuevo producto natural en un caldo de fermentación de Aspergillus terreus. Su producto mostró una buena inhibición de HMGR y la nombraron como Meviolin, el cual hoy se conoce como lovastatina. Para hablar un poco más sobre las estatinas tenemos que son un medicamento que baja el colesterol LDL, que lo consideramos como el malo, y elevan el colesterol HDL, siendo el bueno. Entonces, en este encontramos diferentes estatinas. Unos ejemplos de estos son la lovastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina y fluvastatina. Su médico le recomendará un medicamento específico según el paciente. Debemos recordar que las estatinas siempre deben estar acompañadas con ejercicio y una dieta saludable para el corazón. Las HMG-CoA reductasa es la enzima que regula la velocidad de síntesis de colesterol en el hígado y otros tejidos. Las estatinas se unen de una manera covalente al sitio activo de la reductasa con mayor afinidad que la HMG-CoA y por lo tanto funciona como inhibidores competitivos, por lo cual disminuyen la síntesis y el contenido intracelular del colesterol. La estructura química de cada una de estas drogas determina la avidez para unirse al sitio activo.
y puede tener relación directa sobre la potencia de cada compuesto. Vamos a hablar de unos tipos de estatinas. Entre estos tenemos, la lovastatina, simvastatina y atorvastatina, que interactúan con la amidarona, claritomicina, eritromicina, ketoconazol, metronidazol. Su mecanismo de inhibición es por la CYP3A4 y esto tiene unas consecuencias que es la disminución del metabolismo de estatinas y están involucradas en el riesgo de efectos secundarios. Más adelante los vamos a hablar. La lovastatina, simvastatina y atorvastatina interactúan con el gemifibrosil y otros fibratos. El mecanismo de estas es también la CYP3A4. Como consecuencia tenemos que aumentan el riesgo de las miopatías. Tenemos la fluvastatina que interactúan con la fluoxetina, omeprazol, ritonavir, amiodarona y cimetidina. Tiene una inhibición por la CYP2C9. Como consecuencia disminuye el metabolismo de fluvastatina. Por último tenemos la fluvastatina que interactúan con la warfarina, fenitolina, diazepam, losartán, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y toracemida, que tienen un mecanismo por la fluvastatina, que es un inhibidor de CYP2C9. Como consecuencia tenemos que disminuyen el metabolismo de otras drogas involucradas. Bueno, entonces hablemos de datos demográficos. En Colombia, según las estadísticas desde el año más o menos 1998 a 2011, las enfermedades cardiovasculares representaron aproximadamente el 23.5% del total de las muertes. De este 23.5%, tenemos que el 15.2% de ocurrencia fue entre los 65 a 74 años y el 37.2% en mayores de 75 años. Dada la relación directa entre las concentraciones séricas de colesterol y el riesgo de la enfermedad coronaria, la detección y el tratamiento de los trastornos de perfil lipídico se han convertido en un objetivo fundamental. Las estatinas constituyen la primera elección farmacológica para la disminución del colesterol malo, dada la evidencia de que su uso reduce la tasa de mortalidad y los eventos vasculares. Bueno, entonces en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social nos recomienda este uso de estatinas, pero bajo unos términos, ¿cierto? El primer término o la primera pauta que nos ponen es que se recomienda el inicio de la terapia con estatinas de alta intensidad en personas con historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en personas con nivel de colesterol malo mayor a 190 miligramos sobre decilitro, personas con diabetes mellitus tipo 2, mayores de 40 años, que tengan un factor de riesgo cardiovascular asociado y además un nivel de colesterol mayor a 70 miligramos sobre decilitro, y personas con estimación de riesgo cardiovascular mayor al 10% a 10 años, según la escala de Framingham recalibrada para Colombia. En segundo lugar, se recomienda el inicio de la terapia con estatinas de moderada intensidad en personas con diabetes mellitus tipo 2, mayores de 40 años, con niveles de colesterol malo de 70 miligramos sobre decilitro y sin criterios de terapia intensiva. Y en tercer lugar, se sugiere considerar la terapia con estatinas de moderada intensidad en personas que no quedaron incluidas dentro de ninguno de los grupos anteriores y tengan una o más de las siguientes condiciones. En primer lugar, que tengan un nivel de colesterol mayor, de colesterol malo mayor a 160 miligramos sobre decilitro, y que tengan una historia familiar de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares ateroscleróticos tempranos en familiares de primer grado de consanguinidad, hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años. Listo, entonces teniendo en cuenta estos puntos y estos niveles de terapia, estos criterios que tenemos que tener en cuenta,
pues tenemos algunas estatinas para intensidad moderada y otras para una terapia de alta intensidad. Em, en la intensidad moderada, entonces se va a dar una reducción de colesterol malo más o menos de 30-50%, y aquí encontramos las siguientes estatinas: atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, simvastatina y lovastatina. Por otro lado, tenemos las de intensidad alta. Estas nos van a brindar una reducción mayor o igual al 50%, y tenemos la atorvastatina y la rosuvastatina. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que la terapia o la intensidad de la terapia con las estatinas se define según el porcentaje que se busca de reducir el nivel de colesterol malo. Bueno, entonces ahora hablemos de las estatinas en la respuesta inmune. Según un estudio de la Universidad de California, la Escuela de Medicina de San Diego y la Escuela de Ciencias de Farmacia y Farmacéutica de SCAX, se descubrió que pues, los fagocitos, los leucocitos, que pues, son los que matan e ingieren las bacterias dañinas, partículas extrañas y otras células muertas o en proceso de muerte, se están volviendo más eficaces después de estar expuestas a las estatinas. Lo que más sorprende pues, a estos autores fue que la mejora en la eficacia de la eliminación de las bacterias que inducían las estatinas no se correspondía con un aumento de la reabsorción de la bacteria realizada por los leucocitos especializados. En vez de esto, pues se descubrió que las estatinas estimulan como tal a los fagocitos para que liberen trampas extracelulares, que son básicamente unas redes especializadas de filamentos basados en ADN embebidos con polipéptidos antimicrobianos y enzimas capaces de atrapar y al mismo tiempo eliminar las bacterias antes de que se expandan por el organismo. Además de esto, pues nos dice en este estudio que los investigadores exploraron una hipótesis diferente de que las estatinas podían ayudar al organismo como tal a limpiarse de los microbios infecciosos. Entonces, como tal, aquí es muy importante recalcar que se basaron en Staphylococcus aureus, que es básicamente un patógeno humano resistente a antibióticos y responsable de infecciones que pueden llevar desde infecciones leves como infecciones de la piel hasta meningitis o sepsis. Entonces, bueno, este estudio se aplicó en ratones y los ratones tratados con esas estatinas se volvieron más resistentes a las infecciones de este patógeno, y los fagocitos aislados de estos animales pues eran mucho más eficaces eliminando a las bacterias. Listo, entonces este es nuestro caso clínico. Nuestro caso clínico trata de la señora Estatina. Es una mujer de 65 años que expresa gran preferencia por la comida rápida, condimentada y grasosa, y acompaña sus comidas con bebidas gaseosas. No realiza ningún tipo de actividad física y luego acude a la sala del hospital con dolor de cabeza, boca pastosa y visión borrosa. Además, mientras se encuentra en la sala de espera, comienza a sentir presión en el pecho y pues cuando es atendida, la doctora sospecha de una posible hipercolesterolemia y autoriza exámenes de colesterol en sangre, los cuales nos van a mostrar un nivel de 200 miligramos sobre decilitro de colesterol malo. Listo, entonces aquí les tenemos un pequeño video sobre el caso clínico y pues ya se lo voy a poner. A la señora Estatina le encanta la comida rápida, grasosa y condimentada. Suele acompañar sus comidas preferidas con bebidas gaseosas o un par de cervezas. Una tarde, la señora Estatina comienza a sentirse mal
y acude al hospital donde alega que siente dolor de cabeza, la boca pastosa y tiene visión borrosa. Además, mientras se encuentra en la sala de espera, comienza a sentir dolor en el pecho. Una vez en el consultorio, la doctora le explica que sus síntomas pueden ser consecuencia de una hipercolesterolemia, causada por sus malos hábitos alimenticios y que por su edad esta enfermedad puede causarle un infarto del miocardio. Cuando reciben las pruebas de colesterol en sangre, estas muestran niveles de 200 miligramos por decilitro de colesterol malo, por lo que el diagnóstico se confirma y la doctora inicia manejo con lovastatina, cápsulas de 20 miligramos al día, ingeridos en la noche. Además, la doctora le aconseja un cambio en sus malos hábitos alimenticios por una dieta saludable y una hora de ejercicio al día y la envía a su casa. Cuatro semanas después, la señora Statina se siente sana, fuerte y llena de energía. Bueno, entonces tenemos aquí las ayudas diagnósticas, que son los exámenes en los que pues el médico se va a basar para dar su diagnóstico médico. Y pues tenemos el examen de colesterol en sangre, que es el análisis de colesterol total, también llamado lipidograma o perfil lipídico. Incluye el cálculo de 4 tipos diferentes de grasas o lípidos en sangre. Uno de estos pues es el colesterol total, que responde a la suma del contenido de colesterol en la sangre. Otro sería el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, que pues se denomina colesterol bueno porque pues básicamente este ayuda a eliminar todo ese colesterol malo y por tanto pues mantiene las arterias abiertas y la sangre fluye con mucha más libertad. Luego tenemos el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, que es el malo, y una cantidad excesiva en la sangre pues produce acumulación de depósitos de grasa o placas en las arterias, lo que se denomina aterosclerosis, y pues esto me va a reducir el flujo sanguíneo. Cabe mencionar que estas placas a veces se rompen y pues pueden provocar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Y por último, se miden también los triglicéridos, que son un tipo de grasa de la sangre, y los niveles elevados de triglicéridos pues se asocian con factores como el sobrepeso, comer demasiados dulces, beber alcohol, tener una vida sedentaria, tener diabetes en la sangre, entre otras cosas. Bueno, y ahora en esta tabla pues básicamente nos explican los parámetros de los valores óptimos sobre el límite óptimo alto y muy alto de referencia pues tanto para el colesterol bueno como para el colesterol malo, como para los triglicéridos y para el colesterol total. Y para el colesterol de muy alta densidad. Bueno, entonces empecemos con el colesterol bueno. Su límite óptimo o sus valores óptimos serían entre 40 y 60 miligramos sobre decilitro. Y si supera los 60 miligramos sobre el decilitro, pues es bastante beneficioso. En el colesterol de baja densidad o el colesterol malo, entonces su límite óptimo es menor a 100 miligramos sobre decilitro. Sobre el límite óptimo tendríamos de 100 a 129 miligramos sobre decilitro. Un nivel alto sería entre 130 miligramos sobre decilitro y 189 miligramos sobre decilitro, y un límite muy alto sería mayor a 190 miligramos sobre decilitro, que pues este sería el caso de nuestra paciente. Luego tenemos las lipoproteínas de muy alta densidad, que su límite óptimo va de 2 a 30 miligramos sobre decilitro, y si supera los 30 miligramos sobre decilitro pues es bastante perjudicial.
Por último, tenemos el colesterol total en sangre, que debe ser menor a 200 miligramos sobre decilitro. Su límite pues óptimo, entre óptimo y alto tenemos de 200 a 240 miligramos sobre decilitro, y ya serían niveles muy altos cuando se superan los 240 miligramos sobre decilitro. Por último, tenemos los triglicéridos. Su límite o su valor de referencia óptimo sería menor a 150 miligramos sobre decilitro. Está sobre el límite óptimo cuando está más o menos entre 150 y 199 miligramos sobre decilitro. Está alto entre 200 y 499 miligramos sobre decilitro, y está muy alto cuando es mayor a 500 miligramos sobre decilitro. A continuación hablaremos acerca del diagnóstico médico y posteriormente también tocaremos los temas de tratamiento y evolución. Se le diagnostica estatina con hipercolesterolemia basándose en algunos parámetros. El primero de ellos es que es una paciente que se encuentra en el rango de edad donde es común encontrar esta enfermedad, tiene 65 años. Además de esto, sus niveles de colesterol LDL son mayores a 190 miligramos sobre decilitros. También familiares han padecido de hipercolesterolemia familiar y también han sufrido de ataques de miocardio antes de los 55 años. Con respecto al tratamiento y la evolución, se le dijo que tomara una cápsula de 20 miligramos de lovastatina al día, preferiblemente administrada en la noche para mejorar el control del colesterol. También se le sugirió y se le dijo que cambiara los hábitos alimenticios por una dieta balanceada y baja en colesterol, acompañados de ejercicios físicos por lo menos de 1 hora al día. En cuanto al tema de la evolución, se considera que a las 4 semanas de inicio del tratamiento con estatinas, su colesterol en sangre disminuye considerablemente de 200 miligramos sobre decilitro a 150 miligramos sobre decilitro. Análisis complementarios. ¿Cómo afectan las estatinas a las dislipidemias, como en la hipercolesterolemia? Antes de eso vamos a aclarar unos conceptos, que sería el principal, que es una dislipidemia. La dislipidemia básicamente es el aumento de la concentración plasmática de colesterol y lípidos en la sangre. Es una condición que se encuentra asociada al desarrollo de gran cantidad de padecimientos crónicos y degenerativos, los cuales están implicados en una disminución en el tiempo y calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Ahora sí, ¿cómo afectan las estatinas a las dislipidemias? Las estatinas inhiben de manera competitiva la HMG-CoA reductasa, bloqueando la conversión de esta en mevalonato, un paso decisivo en la biosíntesis de colesterol hepático. Al reducir la producción de colesterol intracelular en el hígado, ellas aumentan la actividad del receptor LDL hepático y facilitan la depuración del LDL en la circulación. Ahora, ¿cómo afecta a los lípidos? Como tal, los efectos en los lípidos se ven de 2 a 4 semanas y para poder verlos se necesita obtener un estudio lipídico o un perfil lipídico. Si en el perfil lipídico el colesterol LDL permanece alto, se deberá ajustar la dosis y repetir este perfil lipídico de 4 a 6 semanas más tarde. ¿Cómo son los efectos adversos o qué efectos adversos se pueden encontrar? El primero es la miopatía e incremento de las transaminasas hepáticas, aunque rara vez también se ha reportado rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda y muerte. Estas generalmente están asociadas al uso concomitante de fibrastos, entre otras cosas como los antibióticos macrólidos. Entonces, ¿cómo es el uso de las estatinas en infarto agudo de miocardio? ¿No? Entonces nos dice que el beneficio de la administración de las estatinas en la enfermedad cardiovascular ha sido demostrado en múltiples ensayos clínicos, que evidenciaron que las estatinas son efectivas para reducir la incidencia de la enfermedad coronaria tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y no solo por su actividad hipolipemiante. Las estatinas suponen un efecto cardioprotector directo cuando son administradas de forma precoz en contexto de un IEM. Además, la interrupción de su administración podría incrementar la mortalidad. Uso de las estatinas en el sistema nervioso central. La cefalea se presenta con mayor presencia o con mayor incidencia.
siendo frecuente en pacientes tratados con rosuvastatina, fluvastatina y atorvastatina, y poco frecuente en pravastatina y rara vez en lovastatina y simvastatina. La neuropatía periférica, por su lado, aunque menos frecuente, es el efecto adverso neurológico más grave. Ahora, ¿cómo afecta la visión y el sistema neuromuscular? Sobre la visión podremos encontrar o efectos secundarios que se pueden ver es que pueden aparecer visión borrosa y alteraciones múltiples en la visión. Y sobre el sistema neuromuscular se dice que puede aparecer con mayor frecuencia mialgias, miopatía y miositis, aunque raramente en rosuvastatina, atorvastatina y losovastatina. Afectación muscular y efectos sobre el sistema endocrino. Acerca de la afectación muscular, se dice que se estima que entre los pacientes tratados con este tipo de anticolesterolimiantes, de 3 a un 5% sufren algún tipo de disfunción muscular a lo largo de todo el tratamiento. En su mayoría son mialgias leves que pueden llegar a suponer hasta un 25% de los efectos secundarios. Y sobre los efectos en el sistema endocrino, nos dice que en general las estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes al aumentar la resistencia a la insulina. Eso es todo por hoy, compañeros. Espero que les haya sido de utilidad nuestra exposición.